Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. Tomando tu posta, tu relevo. Sí, bueno, vos sabés que hoy es un poquito el día después, ¿no? Del golpe que intenta el gobierno despertar de aquel ringside tan complicado. Bueno, con dos fotos me parece a mí. Una, la reunión de gabinete que habitualmente es a la mañana, se hizo a la tarde. Todo el gabinete reunido, ¿no? Un poco delineando la estrategia, no solamente electoral, sino también política. Y después la foto en La Matanza, ¿no? Sí. Muy impresionante. Sí, creo que es la estrategia de inundar la zona, como dicen en Estados Unidos, flood the zone, crear un tema de conversación ardiente, picante, sobre todo en redes, que también, por supuesto, puede llegar a las pantallas y también a programas de radio, para que se hable mucho de esta foto y tener algunas horas o unos días conversando sobre la foto, de la banalización del nunca más, de los desaparecidos, que creo es el objetivo, ¿no? Que no se hable tanto de la cuestión parlamentaria, donde el gobierno recibió ayer otra sesión muy adversa, y que el foco esté aquí, ¿no? En esta por la tipografía, bandera, ¿no? Porque sí, claro. el nunca más ya había sido utilizado cuando, por ejemplo, Margarita Stolbizer presentaba el nunca más de la corrupción. Sí. Pero acá eligieron la tipografía del nunca más, que hace referencia a la CONADEP, a todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, y en cualquier caso uno podría claramente distinguir y afirmar que el kirchnerismo ha sido democráticamente elegido cada una de las veces que llegó al poder y ganó, que siempre se dio en el contexto de la democracia, y que entonces no hay posibilidad de paralelismo alguno, ¿no? Sí, y además creo que ya la repetición del uso de este tipo de estrategias ya huele a previsibilidad. O sea, nadie podía adivinar que iba a ser esta la siguiente movida, pero ya si vinculás lo que pasó ayer con esta foto, decís, bueno, obviamente que el objetivo es que se hable, que se discuta, que se gane tiempo en esa discusión ardorosa, picante, que siempre va a tener interlocutores, todos van a aceptar mucho más en lo que es también una red, Débora, que te premia por la viralización. Ya tuitear es Yo estuve muy 2 horas metida acá adentro, entonces contame vos, que sos un poco así seguidor y bastante buscador ahí de las redes, ¿cómo está repercutiendo el nunca más? Obviamente que están los que defienden la foto, y por supuesto tiene que ver con las fuerzas del cielo, con esa milicia digital, y es un concepto que desde las propias fuerzas del cielo han utilizado, así que no es que estoy inventando nada. Y por supuesto del otro lado del kirchnerismo, dispuestos a dar la batalla cultural. Creo que en este caso es entrar en un juego que propone La Libertad Avanza, en este caso en su costado de comunicación digital, que viene de una derrota ayer en el Congreso muy fuerte, más allá de una defensa argumentativa en términos de el superávit fiscal no se negocia, y van por ese activo del gobierno. La realidad es que Javier Milei también deberá vetar lo que se votó ayer si hay una ratificación del Senado, algo que da la sensación, Débora, que va a pasar. Que es una da la cuestión de sensación tiempo. que sí, porque el Senado era una presa más fácil para la oposición, incluso teniendo en cuenta que el kirchnerismo solo reúne 34 y que La Libertad Avanza tiene tan solo 6 senadores. Ahora, hoy lo dijo el propio Guillermo Francos, ¿no? Primero asumiendo la derrota, diciendo, bueno, entraron todas, no sé cómo dijo, perdimos todas. Lo tenemos. Vamos a escuchar al jefe de gabinete. Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos. Hay algunos, o sea, todavía no fue a diputados, tiene que tratar todavía algunos temas que tienen media sanción de Senado, que por supuesto el diputado, después de la sesión de las comisiones, podrá convertirlos en ley. Ese sí lo podemos vetar porque es la primera vez que viene, que son impuestos que las provincias, que las famosas 2 proyectos de los gobernadores, ¿no? Pues los ATN y el impuesto al combustible, que tuvo sanción en el Senado, en una sesión también más o menos parecida a la de diputados hoy, ¿no? Donde el kirchnerismo impuso su número.
y bueno, probablemente la conviertan en ley en el curso de este mes. Esas sí pueden ser vetadas. Voy a sumar a Paula. Hola Paula, ¿cómo va Buenas todo? tardes, ¿cómo andan? Bueno, frente a esta declaración de Francos, ¿qué podemos esperar? Más allá de la reacción de hoy que tuvo que ver con esa foto en La Matanza. Sí, bueno, claramente Francos fue el primero que habló en nombre del gobierno con respecto a lo que había pasado en el Congreso. Habíamos dicho ayer que iba a estar muy complicado si arrancabas la votación con 158 votos en contra para la primera de las iniciativas. Preocupa al gobierno seguramente el número que es el que no logra llegar a refrendar los vetos. Incluso Guillermo Francos en esa entrevista que hace en Radio Mitre, lo que dice es, bueno, hay otras iniciativas que son las de jubilaciones, son las de la emergencia en discapacidad, por ejemplo, y también. Moratoria provisional, las primeras tres, digamos. Exacto, pero moratoria previsional yo creo que hay un consenso, hay un sector de los gobernadores que no tiene muchas intenciones de acompañar porque entiende que sería muy complejo para las cuentas públicas. Pero después las otras, dice Francos, bueno, eso ya se vetó y si no se logra refrendar el veto, no puede volver a vetarse. Claro. O sea que entiendo que el gobierno allí sabe que tiene una complicación. Veremos si hay alguna definición después de esta reunión que hay en Casa Rosada, pero sí lo importante es que después de que sale Francos hay un tándem de ministros como Caputo, Patricia Bullrich, que se suben a esto, pero ya en tono electoral, diciendo esta es la diferencia entre la Argentina que nosotros queremos, dice el gobierno, con la Argentina anterior. Y bueno, después pasaron las cosas. Bueno, lo que pasa es que ahí yo tengo, a ver, distintas miradas, porque si no, viste, es todo o nada. Entonces, claro, cuando entraron tantas leyes ayer, en donde todo fue aprobado por un número muy amplio, incluso en algunos casos 2/3, que es una luz de alarma, ¿no? Que junten 2/3 los opositores, pues te permite dar vuelta a los vetos, te permite juicio político y tanta cosa. Entonces, siempre genera alarma. Todo, emergencia pediatría, el financiamiento universitario, hasta el tema Libra, pero hay algunas cuestiones como discapacidad, porque si no metemos, claro, todo fue romper el equilibrio fiscal, después se revolean números por la cabeza, depende de quién te los tire, viste, son más o menos impactantes. 0,1, para otro es el 14%. Por eso, o sea, te revolean números por la cabeza, yo no sé si es la Oficina de Presupuesto del Congreso a la que nos tenemos que ceñir, si hay que seguir a rajatabla lo que dice el ministro de Economía. Lo cierto es que si vos desagregás y ves el tema, por ejemplo, en discapacidad, no podés no hablar de la gestión, porque el gobierno insistía para justificar que eso era inviable, que el kirchnerismo dio un montón de pensiones por discapacidad como herramienta política de instrumento, en donde había provincias, donde había cantidad de discapacitados que debieran ser compatibles con la posguerra. Era claro que había una utilización política, pero en un año y medio vos no puede ser que no puedas auditar un universo de 2 millones de personas para discernir quién sí, quién no. Y ayer estuvo Juan Carlos de Pablo acá. Y lo cito a Juan Carlos de Pablo porque nadie podría dudar de que es no solamente amigo del presidente, como él mismo se define, sino un economista recontrafín a las políticas de este gobierno. De hecho, sale un libro ahora escrito por Ezequiel Burgo, donde hay conversaciones entre Juan Carlos de Pablo, el presidente. Bueno, él lo contó ayer, dio algunos detalles con Morales Solá. Y del Pablo dijo algo que me parece súper interesante, porque lo dijo de Pablo además. Dijo, el equilibrio fiscal no es una regla inamovible que va en un camino recto de esta punta a esta punta y no se puede correr. El equilibrio fiscal es una decisión. Vos, para tener equilibrio fiscal, que hay que tenerlo, y defendemos el equilibrio de las cuentas públicas, elegís si es con los jubilados adentro o no, si es con los discapacitados adentro o no, si es quitando, ahora el gobierno decidió bajar retenciones al campo, pero decidió hacer eso en lugar de ir por alguna cuestión vinculada con la agencia de discapacidad y mejorar o eficientizar ese tema. Es una decisión. Y acá hay una decisión política que no significa romper el equilibrio fiscal, significa ver cómo gastar los recursos. Sí, el yenga, saco acá, pongo acá, digamos, más el gobierno motosierra, bisturí. Lo trata de meter en esa narrativa porque tiene que tratar de explicar de alguna manera que está yendo en contra de iniciativas que claramente tienen una alta sensibilidad social, discapacidad, salud, educación. Mariano Roa, hay caza con Z de brujas, hay búsqueda. Y hubo lío y hubo mucho malestar en el gobierno, sobre todo en dos miembros del gabinete que remarcaban varias cosas. La primera, el equilibrio fiscal, como dice Débora, es muy importante. El equilibrio institucional también. ¿Y esto a qué se dedica? Esto es política. Y el gobierno ayer perdió por goleada. Está claro que perdió por goleada. Aún tirando líneas, aún buscando de alguna manera algunos compromisos
que ya desde el otro lado, inclusive gente que apoya al gobierno, no les cree más. Es un gran problema esto. Hoy tuvo en La Matanza, como ustedes hablaron, tuvieron que disfrazar a la gente del PRO de violetas, sometiéndolos. Eso es lo que quieren hacer en el Congreso y el Congreso no se está dejando. Y por eso ayer es una alarma, es una luz de preocupación para los que dicen en el gobierno nacional: si seguimos así nos van a voltear los vetos, porque ahora viene el veto, que es lo más importante. Y hay algo más. Hoy se acaba de conocer un reportaje que concedió la ex canciller Diana Mondino. Sí. Le preguntan por Libra y después está subtitulado, así que en un ratito lo vamos a ver y escuchar. No es un frente judicial, pero sí vinculado con las relaciones humanas, con cómo se fue Mondino de la Cancillería, y que va a generarle otro frente interno a un gobierno que viene sumando algunas situaciones entre competidores y espacios afines de bastante tensión. Claro, Mondino, ¿qué le van a decir? Que está resentida por la manera en que se fue, que quiere ser candidata en Córdoba. Exactamente. Mira, te propongo escucharlo porque es contundente. Sí. Do you believe that Javier Milei should have tweeted a link to a cryptocurrency? No, he should not have linked done that. Great. Why do you think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said. Mira, en risa, estamos hablando de la ex canciller. Bueno, eso es algo que se habló mucho. El propio gabinete remarcaba en esto: che, o metieron la mano en la lata, o quisieron meter la mano en la lata, o fueron tontos, estúpidos, que se dejaron engañar. Está el gran debate, ¿no? Milei dijo: a mí me engañaron. Yo no engañé a la gente, dice, pero a mí sí me engañaron. Yo no creía que esto iba a terminar como terminó. Por eso, cuando yo el tema de Libra propuse para que la gente invierta en eso, saqué directamente después de 80 minutos, creo que fueron 60 y pico de minutos, bueno, pero ya la cuestión estaba terminada. Pero lo que remarco yo en el Congreso, ojo con esto, porque ahí tenemos a Martín Menem en la pantalla. Martín Menem es alguien que ha ganado muchísimo poder en un triángulo de hierro que ya no es más triángulo, o nunca lo fue, siempre fue Karina Milei, ¿estamos de acuerdo? Santiago Caputo, que hoy perdió muchísimo poder y que en su momento era interlocutor con muchos de los gobernadores y también de los diputados y senadores, ya no lo es más. ¿Por qué dicen? Porque ya cualquiera que va del gobierno a prometer algo no se cumple. Ahora les pregunto a Victoria Villarroel le cuestionaron muchísimo la sesión en la que el gobierno finalmente también pierde las votaciones por haberla solamente presenciado. Sí. Bueno, no sé qué le cabe a Martín Menem. Lemoyne le pidió que renuncie ayer. Sí. Celeste Ponce habló en el Congreso para expresarse en contra de la vice de su gobierno. Que se fuera con Guillermo Moreno, además del pedido de renuncia. Les pregunto a Débora y a Paula. Esa foto de kirchnerismo nunca más, no sé si tiene la firma intelectual de Santiago Caputo, pero casi es como una intervención más de las fuerzas del cielo. A mí me preocupa algo, mirá. Para forzar la discusión. Yo te digo, ahí hay tres referentes muy importantes que vienen de lo que era Juntos por el Cambio y el PRO. Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo. ¿Y sabes por qué? Y la propia Bullrich. Porque durante los años de Macri era muy impresionante y repudiable, por eso uno nunca debe hacer un paralelismo con ninguna fuerza política dentro del contexto de la democracia y la dictadura, como le decían Macri: basura, vos sos la dictadura. Sí. Y eso, por supuesto, era repudiado por todos dentro de la estructura de Juntos por el Cambio y por cualquiera de nosotros que puede entender que ninguna fuerza política que opera dentro de las condiciones y cánones de la democracia puede ser equiparable jamás a la dictadura militar. Y estaban ahí sosteniendo el cartel, haciendo paralelismo entre una fuerza política distinta, en este caso el kirchnerismo, y la dictadura. Me llama la atención, y vestidos de violeta. Sí. El tema es por qué lo hacen y cuál es el sentido, el fondo, y me parece que ¿te acordás que nos decían que el color no importa cuando lo entrevistábamos en este tiempo? El color no importa, importan las ideas. Suma Maxi Montenegro. Hola Maxi, ¿cómo va todo? Bien, yo creo que hay una lógica de construcción del poder que hasta ahora ha funcionado, que es un poco este tema de humillar al adversario o al oponente, porque ahí hay dos humillaciones a los dos partidos principales que hasta ahora se repartían el poder. Obviamente al kirchnerismo, que es una provocación, es parte del juego, pero esas letras nunca más. Es un mensaje que la mayoría de la gente no entiende y es un mensaje
teledirigido a Cristina. Y después lo que yo creo que es la humillación mayor es el, como decías, ¿no? El mameluco o el busito violeta de Ritondo, que es el jefe del bloque del PRO, que ayer estaba defendiendo y haciendo... El presidente del partido en la provincia. Bueno, y está ahí en el costadito de la foto, Montenegro. Bueno, estoy hablando de los que hasta hace 10 minutos eran el eje de lo que quedaba del partido de Mauricio Macri. Igual el PRO no existe más. Igual el tema de hablar del PRO. El PRO existe ahora como un subpartido de lo que es la Libertad Avanza, está claro. Ahí está. ¿Y leyeron el comunicado de la ciudad? Sebastián Pareja, Patricia Bullrich. Pero la foto, aunque parezca una cosa menor, está del otro lado. Sí, sí. Ahí está Diego Valenzuela, claro. Karina Milei. Hay uno de los tres ex integrantes del PRO que tuvo que pedir permiso o que consultó con Mauricio Macri por el tema del busito. Sin ponerse Les juro, eso sucedió. Y obviamente Mauricio Macri dice, hacé lo que la conciencia te diga. Es que la simbología es muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, también hay una realidad y que nosotros quizá todavía tengamos el chip de, ¿cómo va a influir esto dentro de 6 meses, 2 años? Nada, no. Pero me da la sensación de que todo es tan intenso y firme que decís, bueno, mañana vemos, hoy hacemos esto, mañana, y que la planificación tiene que ver con el siguiente día, es un F5 permanente. Sí, pero hay no hay un sentido estratégico que piense en el mediano plazo, por lo menos en este aspecto de la comunicación política, lo que es la aldea de alta intensidad llamada Twitter. Después, economía es otra historia, pero en términos de comunicación me parece que es, bueno, hoy esto. Sí, pero me parece que en estas últimas movidas quedó marcado, o sea, ya lo veníamos diciendo, pero más todavía el peso que tiene Karina Milei, porque primero con esta foto, con todo lo que decían recién, y por el otro lado, si leyeron completo el comunicado donde se anuncia la alianza en la ciudad de Buenos Aires, son 3 párrafos dirigidos específicamente a aclarar, a aclarar que el acuerdo implica el compromiso de ambas bancadas para evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe y demás. Pero en 3 párrafos destaca específicamente que los legisladores que ingresen al Congreso van a actuar en tándem con el plan del gobierno de Javier Milei, acompañarán la gestión del presidente Javier Milei. En ningún lugar del comunicado dice que hay un compromiso de la Libertad Avanza para acompañar la gestión de Jorge Macri en territorio porteño. O sea, esto marca bien quién tiene la hegemonía en esta alianza, ¿no? Querida Débora, un placer. Nos reencontramos mañana. Claro que sí, me quedo viéndolos. Bueno, 5:16 en toda la República Argentina.